Para este caso, la escena del crimen es bastante inusual. La belleza de este lugar contrasta completamente con lo que pasó hace 21 años en Paraguay. El Cerro Yaguarón es una belleza total. Miren lo que son las imágenes aéreas de este lugar. El 31 de mayo del año 2004, al pie del Cerro Yaguarón, se encontró el cuerpo de una niña de 11 años llamada Felicita Estigarribia, un hecho que conmocionó al país. En Paraguay, este lugar tiene cierto misticismo gracias a las historias mitológicas antiguas. Hemos hablado en el pasado sobre varias de ellas porque en ocasiones hay ciertos crímenes o hechos lamentables que se relacionan con estos personajes mitológicos. O sea, eso es lo que muchos en el interior del país creen, también en la capital. Yaguarón fue fundada en el siglo XVI, es una de las ciudades más antiguas del país. Está marcada por la religiosidad, las tradiciones coloniales y este cerro, que para muchos es más que un accidente geográfico, es el centro espiritual de la mitología guaraní. Según los antiguos relatos, fue en ese cerro donde Taú y Queraná, que son figuras ancestrales de las tradiciones indígenas, dieron vida a los 7 monstruos mitológicos del Paraguay. La gente del lugar asegura que por las noches el cerro emite lamentos, que hay presencias y que uno no está solo cuando camina entre sus árboles. Por eso cuando se supo que el cuerpo de Felicita fue encontrado, parecía inexplicable. Algo más que quizás no podemos entender pasó ahí. Y tenían razón. Un monstruo tuvo que haber hecho esto, pero no uno mitológico, sino que una persona que por alguna razón decidió quitarle la vida a esta nena de 11 años. Ella no solía ir al cerro y tenía una rutina sencilla. Iba a la escuela y ayudaba a su familia vendiendo mandarinas, lo que la hizo conocida en la zona como la niña de las mandarinas. Ese día, el 31 de mayo de 2004, Felicita había salido como siempre para vender sus mandarinas, pero nunca regresó a casa. Su cuerpo tenía obvias señales de haber sido abusada y además se comprobó que había sido estrangulada. Esto hizo que el Cerro Yaguarón, además de tener una hermosa historia tradicional y de ser una belleza geográfica, ahora era parte de uno de los crímenes más horrendos que se vio en Paraguay. Desde entonces, cada año se la recuerda, se prenden velas, se sueltan globos blancos, porque ese cerro, sagrado para unos y temido para otros, también se transformó en símbolo de lucha y de memoria y de una justicia que tardó más de 2 décadas en completarse, porque este año, por fin, después de 21 años del hecho, se detuvo a un sospechoso vinculado al crimen y aunque hay informes de una confesión extraoficial, el acusado niega su responsabilidad ante la justicia. De este caso vamos a estar hablando el día de hoy. Yo desde que me acuerdo que empecé a tener noción de las noticias y eventos que pasaban en Paraguay, escuchaba cada año que se hablaba de la niña de las mandarinas. Yo tenía como 15 o 16 años cuando ocurrió esto, pero en esa época no seguía tanto las noticias como cualquier adolescente. Pero cuando empecé a trabajar en medios, unos años después, veía que cada 31 de mayo salía el caso de Felicita en portadas de periódicos y se recordaba el hecho, siempre mencionando que el caso seguía sin resolverse. En un momento hasta parecía una leyenda. Tantos años escuchando la historia, se sentía como un hecho muy lejano que quizás nunca se iba a resolver, como muchos casos antiguos en todo el mundo. Felicita Estigarribia tenía 11 años, una edad en la que muchas niñas deberían por lo menos pensar en juegos, cuadernos, en amigas, pero para Felicita la realidad era otra. Vivía en Yaguarón, una ciudad antigua y pintoresca, pero que también es una ciudad marcada por la desigualdad. Su familia, como muchas en el Paraguay rural, vivía con lo justo y a veces ni siquiera con lo justo. Felicita, luego de volver de la escuela, solía agarrar su canasta, la llenaba de mandarinas y salía a venderlas. Y así ella ayudaba a su familia. Los Estigarribia eran numerosos. Aparte de Felicita, la madre llamada Florencia Estigarribia tenía 4 hijos más. Felicita venía haciendo esto hace un buen tiempo. Ya era conocida en la ciudad y por eso la habían apodado
con el sobrenombre La Niña de las Mandarinas, que fue también el título que se colocó en los medios de comunicación cuando pasó este hecho. Ella es conocida en Paraguay, aparte de ser Felicita Estigarribia, obviamente, como la Niña de las Mandarinas. Ella era descrita como una niña alegre pero tímida, que siempre usaba trencitas y tenía siempre las mandarinas bien acomodadas en su canasto. Ella solía estar sola y nunca le había pasado nada. Ese lunes 31 de mayo de 2004, la madre volvió de trabajar esperando encontrar a su hija, pero no estaba en ninguna parte. Ella inicialmente recorrió toda la casa pensando que podría estar escondida en algún rincón, como suelen hacer los niños, esconderse de los padres para asustarlos, etc. Pero luego de unos minutos de llamarla constantemente, se dio cuenta de que Felicita no estaba en la residencia. Fue así que decidió recorrer el barrio. Como muchos la conocían, los vecinos empezaron a sumarse en la búsqueda, gritando su nombre y hablando con otras personas que quizás la pudieron haber visto. Incluso fueron a la iglesia cercana porque a Felicita le gustaba ir ahí. Quizás había ido a rezar o pasar la noche mientras esperaba que su madre regresara, pero no, ella tampoco había sido vista en ese lugar. Lastimosamente, aunque todas las personas la estaban buscando, no la habían encontrado y la madre se quedó despierta toda la noche esperando que regresara. Durante la madrugada solía salir a la calle a gritar su nombre o recorría ciertas cuadras. Por las dudas podría encontrarla, pero de nuevo, ella no estaba en ninguna parte. Al día siguiente, recibirían la terrible noticia. Las autoridades encontraron a Felicita sin vida, con signos de haber sido abusada y estrangulada. Imagínense recibir esta noticia sobre tu hija de 11 años. Es importante aclarar que esta familia vivía una realidad diferente. No podemos culpar a la madre por haber dejado sola a su hija. En el interior de Paraguay e incluso en muchas zonas de la capital, los niños de escasos recursos suelen estar solos porque los padres tienen que salir a trabajar para ganar lo poco que ganan y así poder comprar un poco de comida para sus hijos. Esa es la triste realidad no solo de Paraguay, de muchos países de Latinoamérica. Iba a ser diferente con una familia con los recursos para tener niñeras y mantener a sus hijos protegidos. Pero Felicita, así como miles de menores en Paraguay, hacía lo posible para ayudar a su familia. La historia de la Niña de las Mandarinas llegó a cada rincón del país. En 24 horas todos conocían la historia. Los medios empezaron a cubrir el caso de manera constante y muchos empezaron a estar pendientes porque todos querían que se hiciera justicia. En parte, Felicita se volvió un símbolo nacional que demostraba las falencias del sistema. Una menor que no tendría que estar trabajando, que había sido abusada, que el propio gobierno le falló y que era en parte un ejemplo de una realidad que para muchos estaba escondida. Su muerte hizo que millones de personas empezaran a entender la realidad que viven muchas familias, más en el interior del país. Y por fin la sociedad no estaba haciéndose la ciega con esta historia. Realmente indignó a toda persona que escuchaba lo que había pasado con esta menor de 11 años. Pero, como suele ocurrir, con los años se fue perdiendo esa intensidad con la que se empezó el caso. La vida continuaba para todos, menos para la madre que seguía sufriendo la muerte de su hija. Unos años después, Florencia Estigarribia, la madre, llegó a decir lo siguiente: yo hace años que ya no duermo, vivo con miedo, sufrí y sigo sufriendo por la forma en que perdí a mi hija. Hoy ella vive en la pobreza, sosteniendo a sus 4 hijos con trabajos esporádicos y cada año repite la misma promesa, que no va a descansar hasta que se hiciera justicia. En casos criminales de menores, según datos del FBI, a la edad de Felicita, a los 11 años, el mayor porcentaje de culpables viene del núcleo familiar. Siempre es importante descartar a los más cercanos para poder investigar a otras personas. Había varias versiones.
Algunos mencionaron que Felicita había sido vista con un hombre antes de desaparecer. Otros mencionaron que la habían visto sola. Y de aquí salieron varios sospechosos. Las autoridades hicieron varias detenciones, incluyendo al padrastro de Felicita. Aquí quiero hacer un paréntesis con un dato que a más de uno le va a romper el corazón. Paraguay es un país extremadamente religioso, que está en contra del aborto y tiene muchos pensamientos conservadores. Pero estos pensamientos no se adecuan a la realidad. Porque muchas de estas personas dicen con los niños no, que está bien, hay que proteger a los menores. Pero saber que Paraguay tiene uno de los índices más altos de embarazos en niñas y adolescentes de toda Latinoamérica te hace analizar si realmente están preocupados por los niños. ¿O son solo los niños con dinero? ¿O este mensaje solo se adecua cuando los intereses conservadores no se cumplen? El Fondo de Población de las Naciones Unidas indica que Paraguay está en el primer lugar del Cono Sur con la mayor cantidad de embarazos de niñas y adolescentes de 10 a 17 años. Imagínense que en el año 2018 se registraron 589 niñas de 10 a 14 años embarazadas, siendo la mayoría de los abusadores familiares de las menores. Y estos datos tienen mucho que ver con esta historia porque Felicita fue abusada. Y por la data que recién mencionamos, tenían que ver si es que alguien cercano pudo haber sido el culpable. Con la investigación se pudo comprobar que no fue el padrastro, así como con estas sospechas varios otros habían sido señalados que terminaron siendo descartados. Pero había alguien que había sido mencionado en varias ocasiones por testigos y obviamente este hombre tenía que ser interrogado para saber si estaba o no involucrado. Inicialmente se pensó que Felicita había salido a vender mandarinas, se encontró con alguien que quizás conocía, la llevó hasta algún lugar y la asesinó después de abusarla. Con los días se empezó a saber qué realmente había hecho Felicita esa tarde de lunes. Una de las tías, que no sabemos su nombre porque nunca se hizo público, aseguró que había ido a la casa para hablar con Felicita y pedirle un favor. Esta tía vivía muy cerca de la casa y siempre iba a visitarlos. Según la tía, había una persona que había hecho un pedido de mandarinas, entonces se fue hasta la casa de Felicita y le dijo a Felicita que fuera hasta ese lugar para venderle las frutas. Felicita agarró su canasta y se fue hasta ese lugar indicado. O sea, ella no estaba haciendo su recorrido habitual. La tía la había mandado hasta un lugar específico. Ahora, aquí la historia es bastante confusa. Tenemos entendido que Felicita llegó a ir hasta este lugar donde tenía que vender estas mandarinas bajo pedido. Vendió cierta cantidad a este comprador que la tía había conseguido y luego fue vista cerca de una plaza del barrio. En este lugar, según testigos, estaban 3 jóvenes que llamaron a Felicita para hablar con ella. Según recuentos, Felicita les dijo que le faltaba muy poco para vender todas las mandarinas que le sobraban, a lo que uno de estos hombres le dijo que fuera con él hasta su casa, así le iba a dar dinero para que pudiera completar su venta del día. Fue así que Felicita se habría ido con este hombre. Y es importante aclarar que este hombre había dejado a sus 2 amigos en la plaza y esa fue la última vez que alguien había visto a Felicita con vida. Y estos 2 amigos luego serían testigos claves del hecho. Ellos además aseguraron que este hombre le prometió 10.000 guaraníes a Felicita, que en esa época valía menos de $2 a cambio de todas las mandarinas sobrantes. Y la teoría de que el culpable podría haber sido alguien cercano se cumplía con esta idea. Este hombre de 22 años era conocido como Freddy Loco y era el novio de la tía. Las autoridades empezaron a buscarlo, pero no lo podían encontrar. Freddy Florenciano Brites, conocido como Freddy Loco, no era un extraño en Yaguarón. Él vivía a pocas cuadras de la escuela donde asistía Felicita. Él era joven, tenía 22 años en ese entonces
Y lo más inquietante, como mencioné, es que era la pareja de una tía de Felicita. Acá no estamos muy seguros si es la misma tía que había enviado a Felicita a vender esas mandarinas, pero al parecer sí era. La tarde del crimen, unos vecinos afirmaron haberlos visto juntos. Caminó al cerro y después de eso Freddy desapareció. Mucho se analizó que esto había sido planeado, que Freddy, el mayor sospechoso, aparentemente quería cometer este crimen y luego desaparecer. Lo que hace que esto fuera mucho más turbio, porque no solo si es que en el juicio se comprueba habría abusado a una menor, sino que al parecer lo estaba planeando, así como su escapada. Y digo aparentemente porque obviamente toda persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario, y si no estoy muy seguro si el juicio ya se inició o se estaría iniciando próximamente. La policía allanó una vivienda relacionada con Freddy Florenciano. En el lugar encontraron una prenda íntima que, según los investigadores, habría sido utilizada durante el hecho. Esta prenda fue enviada a análisis y los resultados fueron concluyentes. Se detectaron restos de una sustancia biológica que coincidía con el perfil del hombre. Y también se había encontrado sangre. Esta evidencia hacía fortalecer las sospechas y además ubicaba a Freddy aún más cerca del hecho investigado. Durante más de 2 décadas, Freddy Florenciano caminó libremente sin ser encontrado. Su nombre estaba relacionado a 12 órdenes de captura, una por cada año que logró eludir a las autoridades. Los archivos judiciales lo retrataban como un hombre peligroso, con los cargos de homicidio doloso, coacción sexual y hurto. La ley lo estaba buscando hacía tiempo, pero él en cambio había aprendido a desaparecer. Por un tiempo se pensó que había salido del país, porque la historia de Felicita era una noticia a nivel nacional. Todos conocían el caso. Y era muy extraño que nadie lo hubiera identificado, mucho menos al comienzo cuando todo ocurrió en el año 2004, que todos sabían quién era él. Pero Freddy parecía que había logrado escapar. Quizás a Argentina o Brasil, que son los países limítrofes con Paraguay. Tenía mucho más sentido esto porque el caso de Felicita quizás no se conocía mucho en estos países. Máximo en Clorinda, Argentina, o Foz de Iguazú, Brasil, que suelen ser ciudades que están al tanto de lo que pasa en Paraguay, pero fuera de esos lugares probablemente pocos conocían la historia de Felicita. También empezó a correr la voz que posiblemente se había hecho justicia por mano propia, o sea, alguien lo había asesinado. En el pueblo se decía que un ex convicto conocido como El Bandido, oriundo de la compañía Ñandúa, habría decidido hacer lo que las autoridades no pudieron. O sea, le hicieron lo mismo que él le hizo a Felicita y que lo habían dejado colgado en un monte tupido. Este fue un rumor que obviamente nunca se pudo confirmar y tengo entendido que nunca se llegó a investigar. Que este punto también es importante. Todo daba a entender que las autoridades paraguayas sabían que Freddy seguía en el país. Fue así que este 2025, luego de 21 años desde su fuga, fue encontrado en Caaguazú, lo que finalmente le daría un cierre a esta terrible historia. Tengo que decir que yo estuve varias veces en Caaguazú y a pesar de que es una hermosa ciudad con la fama de tener a muchos artistas que vienen de ahí porque esta ciudad se destaca por las artesanías en madera y muebles, es una ciudad que uno puede pasar desapercibido fácilmente. Hay casas que están alejadas de la ciudad principal, aisladas, donde nadie sabe quiénes rondan por ahí. Por eso no me sorprende que Caaguazú fuera el lugar elegido por Freddy. Lo loco del caso de Felicita fue que, luego de haberse encontrado el cuerpo, hubo una versión de que Freddy pudo haber ido a Caaguazú, lo que hace cuestionar si esta investigación realmente estuvo realizándose de manera correcta. También podría haber sido que no tomaron en cuenta esta línea investigativa o quizás no creyeron en estos testigos que habían empezado el rumor. Algo que tengo que decir sobre los trabajos investigativos en Paraguay es que muchos son realizados correctamente. Yo llegué a ver documentación oficial de investigaciones realizadas en Paraguay y siempre pensé que mi país no estaba a la altura de otros países, pero muchas de estas investigaciones me cerraron la boca. Ahora,
Esto también depende mucho, porque Paraguay tiene tanta corrupción que también hay casos que se comprobaron fueron manipulados. Digo esto no porque crea que el caso de Felicita fue corrupto o mal investigado, sino que llama la atención que por lo menos en este caso había señales y rumores que terminaron siendo ciertos. Al parecer Freddy, luego de haber sido sospechoso de asesinar a Felicita, se mudó a Caaguazú desde el día de su fuga y vivió ahí con otra identidad, relacionándose con personas que no sabían lo que había hecho e inventando un pasado que era mucho más normal de lo que realmente había hecho este hombre. Se hacía llamar Jorge, vivía en un barrio humilde de Caaguazú, no tenía celular, no renovaba documentos y trabajaba en lo que podía. Él fue albañil, hacía trabajos esporádicos y también llegó a trabajar como pintor de paredes para refacciones de casas y también para construcciones. Durante años, la policía siguió pistas falsas y desde el inicio detuvieron a personas equivocadas que creían que era Freddy o que estaban relacionados a Freddy. Por eso, el padrastro de Felicita llegó a ser detenido porque pensaban que él tenía un vínculo con el hecho porque Freddy era novio de una de las tías. Esto después se comprobaría que no tenía evidencias, así que lo dejaron libre, como también a las otras personas que habían sido detenidas. En estos casos se trataba de dos hombres que fueron confundidos por las autoridades, quienes pensaron que se trataba de Freddy. Luego se descubrió que estas dos personas eran parientes de Freddy, que se parecían a él físicamente, pero que tenían coartadas y no estaban involucradas con la desaparición y posterior asesinato de Felicita. Cada vez que algo así ocurría, estamos hablando de un avance posible en la investigación, la madre de Felicita, Florencia, volvía a tener esperanzas, pero luego, al descartarse los vínculos de los potenciales sospechosos, su esperanza obviamente volvía a desplomarse. Pero todo cambió el 9 de julio del año 2025, hace poco, durante un control policial de rutina en Caaguazú, cuando los agentes del grupo Lince lo detuvieron por tener una actitud sospechosa. Hay un sector en la ruta que te lleva de Asunción a Caaguazú, que es un control policial que trabaja constantemente, están siempre ahí. A mí ya me llegaron a detener ahí en varias ocasiones, o sea, no detener para llevarme preso, sino que para ver mis documentos. No estamos seguros si fue en este mismo lugar porque nunca vi a linces trabajando ahí, pero podría ser. Y para aclarar, para la gente que no es de Paraguay, no sé exactamente cuál sería el significado de linces, pero es un grupo muy parecido a la policía, que usan máscaras y hay mucha crítica en contra de los linces y también hay comentarios a favor de los linces porque protegen las calles, pero no sé qué comparación podría hacer con otro país de Latinoamérica. Quizás podría ser como los del equipo SWAT, que tampoco sería porque el equipo SWAT se encarga de hacer allanamientos y cosas así. Es un grupo policial con más poder y fuerza, diría yo, en Paraguay. Para la gente que es de Paraguay, digan en los comentarios para que esta explicación sea mejor, porque realmente no sé cómo diferenciar. No es la policía, pero trabajan muy parecido a la policía. Pero sí es oficial del gobierno, o sea, los linces trabajan para el país. Lo que se reportó fue que habían detenido el vehículo de este hombre, presentó un documento con el nombre Jorge, y los agentes empezaron a sospechar que el documento era falso. Además de haber visto que el hombre estaba muy nervioso. Ahora, el sistema de reconocimiento que tiene Paraguay actualmente está mucho más avanzado después de 2 décadas. Como las autoridades estaban analizando que los documentos eran falsos, pusieron su huella dactilar en el sistema, lo que hizo que saltara su identidad real y obviamente también su historial criminal. Freddy Antonio Florenciano Brites, de ahora 43 años, tenía 12 órdenes de captura pendientes y un crimen, que fue uno de los más impactantes de Paraguay. Pero hablemos de la tía. Mucha gente piensa que ella también pudo haber estado involucrada. Hasta la madre de Felicita llegó a decir que ella sentía que fue extraño
que mandara a su hija con un comprador y que justo en ese momento se hubiera topado con Freddy. Hasta la fecha, las autoridades no pudieron vincular a la tía con el crimen. No hay evidencias en su contra y por algo su nombre no salió a la luz, porque posiblemente no tiene nada que ver y podría afectarle que salieran sus datos de manera pública, además con este caso que es extremadamente famoso en Paraguay. O, si pensamos en la hipótesis de que podría haber estado involucrada, de igual manera no se encontraron evidencias suficientes para esto, lo que le hace tener el derecho de no ser identificada hasta que se demuestre lo contrario. Como este es un avance nuevo luego de 21 años, me imagino que las autoridades van a analizar todos los dispositivos electrónicos que encuentren. Aunque se dijo que él no tenía celular, algo tendría que haber existido en su poder. Estamos en un mundo conectado, en un mundo donde, no sé, yo siento que por lo menos alguna computadora, algún cibercafé que él hubiera ido, porque en el interior, según tengo entendido, siguen habiendo lugares donde hay gente que se va para usar internet. Si no estoy equivocado, díganme en los comentarios. O puede ser un amigo también, un amigo que tenía una computadora o que tenía un teléfono que él solía usar. Yo creo que se tiene que investigar qué tipo de comunicación tenía él para saber si hay un enlace con otras personas. Y también quizás con este análisis se podría saber si existe realmente alguna comunicación entre Freddy Florenciano y la tía. Por 21 años, supuestamente, hasta lo que sabemos, ellos nunca hablaron. Y como dije, me cuesta creer esto. Pero la tía es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es poco decir que la sociedad celebró esta captura. Fueron 21 años de incertidumbre, de recordar a Felicita cada año, de buscar justicia. Y por fin, uno de los casos más emblemáticos de Paraguay estaba llegando a su fin. Pero la pregunta ahora es, ¿va a ser condenado Freddy Florenciano? Lo que la fiscalía tiene en sus manos no es poco. Hay testimonios que lo ubican con Felicita el día del crimen. Hay ropa con rastros de sangre, hay huellas dactilares y hay una línea de tiempo que, aunque está incompleta, parece vincularlo directamente. Además, se escapó. No es que ni siquiera habló con las autoridades para defenderse si es que él no era culpable. Eso también hay que tomar en cuenta. Freddy era cercano a la familia, tenía antecedentes y fue visto conduciendo a la niña hacia el cerro, el mismo lugar donde horas después habría sido encontrada sin vida. Pero la defensa de Florenciano no se queda atrás. En sus declaraciones recientes, Freddy Florenciano Brites negó todo. Aseguró que no estaba en Yaguarón ese 31 de mayo de 2004, que había sido acusado por rumores y que huyó por miedo, no por culpa. Ahora, hay una frase que se suele decir, el que nada debe, nada teme. Si vos no hiciste nada, si sos inocente, tenés que afrontar las entrevistas o el interrogatorio con las autoridades, demostrar que no estuviste en Yaguarón, porque eso se puede demostrar con evidencias, pero en este caso, aunque él es inocente hasta que se demuestre lo contrario y se haga el juicio, no somos tontos. Su abogado insiste que las pruebas son antiguas, que ya están degradadas y que el caso fue mal manejado desde el principio. Y es cierto, la investigación original tuvo fallas. No se protegieron adecuadamente todas las pruebas. El sistema judicial paraguayo en esa época no contaba con protocolos modernos ni acceso inmediato a tecnología forense avanzada. Hay razones para creer que muchos expedientes se extraviaron y otros simplemente quedaron varados en un mueble lleno de otros archivos. Y esto es lo que preocupa con este caso, que quizás porque el caso es muy antiguo, porque la investigación no se hizo correctamente, porque no se preservaron bien las evidencias, hay una chance de que Freddy Florenciano pudiera salir en libertad. Esperemos que no. La madre de Felicita, Florencia Estigarribia, ha repetido una y otra vez que ella no busca venganza, ella busca paz. Según sus palabras, ella quiere cerrar esta historia. No quiere morir sin ver que se hiciera justicia. Y no por ella,
sino que por su hija. Lo que sabemos es que Freddy está en prisión preventiva mientras los expertos están acumulando las evidencias y sus abogados están preparando el argumento para la defensa. La fiscalía tiene la oportunidad de demostrar que, aunque haya tardado, la justicia llega en Paraguay. Y si eso ocurre, Freddy Florenciano Brites podría recibir la pena máxima, que en Paraguay es de 30 años de prisión. Pero, ¿y si no lo condenan? ¿Qué pasa si las pruebas no alcanzan? ¿Y si después de tanto tiempo la impunidad vuelve a ganar? En el Cerro Yaguarón, donde justamente fue encontrado el cuerpo de Felicita Estigarribia, se construyó un oratorio. Con el tiempo, el sitio se convirtió en un espacio de memoria colectiva y cada 31 de mayo se recuerda a Felicita. Y por ella también se declaró como el Día Nacional de Lucha contra el Abuso Sexual y toda forma de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, que es un legado súper importante a nombre de esta víctima. Este es un lugar donde familiares, vecinos y organizaciones se reúnen para recordar y exigir justicia. En ese mismo lugar también se colocó una escultura en su honor, la figura de una niña con mandarinas en las manos. No hay una placa explicativa, pero tampoco hace falta. Su imagen dice lo que las palabras no pueden. El oratorio y la escultura no solo recuerdan lo que pasó, también son un llamado constante a la conciencia y la prevención, porque lo que pasó con Felicita no fue un hecho aislado. Fue la punta visible de un problema más profundo, más cotidiano y más sistemático. Solo en el año 2023, el Ministerio Público de Paraguay registró más de 4.000 casos relacionados con agresiones contra la integridad de niñas y niños. Y esto equivale a un promedio de un caso reportado cada 2 horas. Una cifra que alarma y que refleja una realidad urgente que necesita ser visibilizada y atendida. Felicita no conoció la adolescencia, no llegó a completar el 2º grado, no tuvo tiempo de soñar en grande, pero su historia no se apagó, porque su madre, Florencia, convirtió su dolor en una bandera durante años, marchando sola. Ella pidió ayuda, golpeó puertas que no siempre se abrieron, pero nunca se rindió. Y gracias a esa lucha, el Cerro de Yaguarón, donde alguna vez reinó el silencio, hoy es un lugar de memoria, un espacio sagrado, no por las leyendas antiguas, sino que porque ahí una comunidad entera dijo basta. La pregunta sigue siendo, ¿es suficiente con eso? ¿Es suficiente con un día conmemorativo, con un monumento? ¿O acaso el verdadero homenaje sería un sistema de justicia que funcione, políticas públicas que prevengan y educación que proteja? Aquí la culpa la tiene también Paraguay y sus gobernantes, quienes gritan que están en contra del aborto para ganar votos, pero les importa poco los niños ya nacidos, que no tienen qué comer, no tienen un techo, son abusados, con poca educación y expuestos al peligro constante. Y este no es un debate de si estamos o no a favor del aborto. Yo no estoy acá para juzgar, pero sí es un debate sobre la hipocresía política. Porque Felicita no murió solo por la mano de un asesino, también murió por el silencio, por la omisión, por cada autoridad que no hizo su parte y por cada estructura que falló. Hoy Freddy Florenciano Brites está detenido y el juicio continúa, pero lo que está en juego ya no es solo un fallo judicial, es algo más profundo. Es la promesa de que nunca más una niña tenga que morir así, que nunca más una madre tenga que esperar 21 años para oír la palabra justicia. No hace mucho, un caso similar ocurrió, el caso de Yuyu. Mucha gente me pregunta constantemente, prácticamente todos los días, ¿por qué no estamos tocando todavía esta historia? Nosotros estuvimos en comunicación con abogados para saber qué límites tenemos al contar la historia de Yuyu. Y al parecer, porque este caso pasó de ser una desaparición a algo relacionado a contenido íntimo de PDF, la imagen de Yuyu no puede ser mostrada. Hasta lo que sabemos,
hasta que la investigación no se cierre, no se puede mostrar la imagen de Yuyu. Pero vamos a seguir averiguando la manera de poder contar esta historia porque es importante que se sepa, porque es un caso muy extraño que también forma parte de esta problemática enorme que tiene Paraguay con los abusos a menores. Este episodio fue hecho en memoria de Felicitas Estigarribia y en honor a todas las infancias que merecen vivir libres de violencia. ¿Creen que la justicia llegará después de tantos años? ¿Qué opinan del rol de la familia cercana en este caso? ¿Y hasta qué punto el sistema falló y puede volver a fallar? Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.